Muy buenas tardes, un placer estar aquí hoy día con ustedes y tener a un economista tan ilustre como José Ciaba Zarreta con nosotros. José, ¿qué tal? Mucho gusto Muy verlo de nuevo. bien, igualmente, un placer, Ahmed. José, como estábamos comentando antes de empezar, son tiempos aburridos en Argentina, ¿verdad? Por Seguro eso que no hemos vamos a tener creado mucho que esto. platicar. Excelente. Bueno, mira, voy a empezar con la pregunta que quizás, especialmente para nosotros en el extranjero, porque para nosotros fue una sorpresa, Sí, pero le puedo decir de forma de anécdota, también yo hablé nosotros estábamos en Uruguay justamente la semana antes de la elección y tomé una encuesta informal sí. entre los advisors de Argentina que estaban alrededor de nosotros y casi todos decían que Milei no podía ganar porque el ground game, vamos a decir, el impulso de sacar el voto del kirchnerismo era demasiado fuerte, que Milei no tenía la maquinaria en place, vamos a decirlo de esa forma, para sacar el voto y para salir de victoria. Te pregunto a usted, que es obviamente economista, periodista, y un observador muy diligente de Argentina. ¿Para usted fue una sorpresa? Fue una sorpresa, yo diría, las primarias, las PASO, las primarias abiertas. Tuvimos tres instancias electorales, tuvimos que ir tres veces a las urnas. La primera, que era en realidad lo que uno llamaría un primary, digamos, una interna de los distintos partidos, pero que quizá por falta de experiencia, acá se lee siempre a ver quién ganó la interna, pero después se comparan los votos y se quiere ver qué interna juntó más votos. En esa es donde Milei dio el batacazo, la sorpresa, y un jugador que se veía que tenía algún predicamento pasó a ser alguien que podía ganar una elección. Esa fue la Mm, primera de las sorpresas. Yo creo que cada instancia tuvo una sorpresa. La ujú. sorpresa de la segunda fue que Massa quedó a 3 puntos de ganar directo en la elección general. Sacó 37 contra un poquito menos o alrededor de 30 de Milei. Si Massa Ujú, sacaba 3 puntos más, él ganaba directamente en primera vuelta. ujú. Entonces esa fue otra sorpresa. Ahí se No, instaló esta sensación que vos decís de que el aparato peronista o del kirchnerismo iba a ser muy difícil de vencer. Y la tercera, yo diría que uno puede decir, en las PASO las encuestas estaban mirando por otro lado. La gente veía que Milei tenía un cierto peso, pero no se imaginaba este peso, o sea que la gente también claro. quedó sorprendida. El peronismo jugó muy a favor de Milei y eso le permitió ganar en muchos distritos, etcétera, porque era la manera de frenar a Patricia Bullrich, que era la candidata de oposición que parecía que tenía más fuerza, ¿no? La elección general, como te decía, nos sorprendió y la última vuelta, yo diría que casi todas las encuestas mostraban una diferencia a favor de Milei. Hubo un debate donde Milei no estuvo muy bien aparentemente, pero a jugar por los resultados posteriores sí, donde Milei se contuvo, pareció medido, pareció sobrepasado por más, a lo mejor eso fue una especie de boomerang, y eso dejaba la sensación, ¿no? Esa sensación de duda de si llegaba Milei o no. Y finalmente Ujú, Milei ganó por un amplio margen, cosa que las encuestas decían todas, ¿no? ¿Qué pasó si uno mira todo el proceso? Lo que era previsible. Si esta era una elección de tercios o si el electorado estaba dividido en tercios, que más o menos lo estaba, dos de esos tercios querían un cambio. ujú. Yo creo que el candidato oficial y ministro de Economía y autor de una inflación extraordinaria y de multiplicar el tipo de cambio por cuatro en su gestión, hizo una Correcto. campaña extraordinaria, ¿no? Que consistió en cierta medida en levantarlo a Milei para socavar a Bullrich, después soltarle la mano a Milei para ganarle, después tratar de someterlo en un tete a tete, armar una campaña de miedo. La idea de que convenía levantarlo a Milei para llegar al balotaje y competir con Milei, y que Milei con la exageración generara un pánico tan grande que la gente aceptara que no había un buen candidato y que mejor era ir por terreno conocido. Esa fue la estrategia, se pudo llevar hasta el final. El peronismo, que hizo la peor elección presidencial de su historia, lució competitivo hasta el final, a pesar de todos los votos que perdió por la sencilla maniobra de fracturar la oposición, ¿no? Ahora, el resultado final, cuando uno lo mira, dice lo que uno sabía al comienzo. De esos 3 tercios, 2 tercios o Sí. 60%,
quería un cambio. Y Milei se llevó casi el 56% de los votos. Alguna gente asustó, alguna gente quedó en el medio, pero Milei, que sacó en cada vuelta 30 puntos, sacó sus 30 puntos de gente que Ujú, tiene una simpatía y una corrección personal muy fuerte, y ujú, sacó casi 26 puntos adicionales de gente que yo diría que Milei maltrató en la campaña, ¿no? ujú, Ofendió, molestó y todo lo demás. Y la duda que había era si esa gente iba a deponer su encono y votar por Milei y favorecer el cambio, o si se iba a abstener. En la coalición que definió esto, que fue la que se quedó afuera, Juntos por el Cambio, Macri y sí, Bullrich jugaron a favor de Milei instantáneamente, después de conocido el resultado de la elección general, evitaron que Milei se deprimiera o eventualmente retirara su candidatura, y el radicalismo, el presidente del radicalismo, Gerardo Morales y otros dirigentes radicales, forzaron digamos, jugaron a favor de la abstención, y yo diría que algunos de ellos claramente a favor de Massa. El votante finalmente hizo lo que pensaba originalmente. Votó por el cambio, entendiendo que no era su mejor opción, pero prefirió el cambio a seguir como estábamos. Y visto así, digamos, tomando distancia, el resultado fue previsible. Lo que no era previsible es que el cambio estuviera en manos de Milei y que el votante se ujú. lo dejara a Milei y no se lo dejara a Bullrich. Si querés, Ahmed, yo tengo una presentación y podemos ver esto un poquito Mucho gusto. más en detalle. Voy a tratar de compartirla. No sé si la estás viendo. Sí, ya la vemos. Bueno, la cambiamos. Yo diría, los títulos están en inglés porque pensé que la charla iba a ser en inglés, pero el contenido es universal y lo decimos en castellano. La verdad que esta elección ganó el outsider completo. La Argentina es un país más bien conservador. Si uno hubiera planteado esto poco tiempo atrás, nadie hubiera imaginado. El crecimiento de Milei fue raudo y pasó de ser panelista y un atractivo televisivo con rating televisivo a un producto político exitoso. Y es un outsider completo con sus pros y sus contras, y cuando uno lo tiene que evaluar, tiene que tomar eso en cuenta. Yo creo que esta foto, y que es la tapa del diario La Nación, pero fue la tapa de todos los diarios, también trae un mensaje muy potente. La verdadera fórmula presidencial no es Milei y Victoria Villarroel. La fórmula presidencial es Javier Milei y Karina Milei, la hermana, ¿no? Esto creo que acá queda en evidencia, digamos. Todos los demás son prescindibles. Hay una cierta inestabilidad propio a lo mejor de un triunfo de un partido que está asumiendo responsabilidades muy grandes, y vemos gente que está alineada, que sale, candidatos a ser ministros que son aparentemente designados y se caen. Lo que yo considero que es estable es esta relación entre los dos hermanos. Ujú, El, el otro aspecto que yo veo y me parece importante es este mensaje. Finalmente, esta era una elección de cambio a los gritos. Y a pesar de toda la ingeniería política de Sergio Massa, que fue infatigable y fue muy creativa, ujú. el cambio se impuso a la continuidad. Y esto es fundamental. La democracia sigue siendo en Argentina una herramienta donde el votante puede transmitir de manera plena sus sentimientos, su cambio de opinión y todo lo demás. Un triunfo de Massa, Es muy importante ver eso, yo muy creo que importante. es Sí, central, central. centro. La diferencia fue muy grande, fue rotunda, más de 11 puntos, y lo que tenés al lado es el territorio nacional. En la geografía nacional, Milei ganó en todas partes, perdió en 4 provincias, hay una que se dio vuelta en el escrutinio final, perdió Ujú. en 3 provincias chicas donde es muy difícil ganarle al peronismo, y perdió en la provincia de Buenos Aires por 150.000 votos, por el Eh, canto de una uña, Esa ¿no? es la pregunta. ¿Qué nos dice Sí. usted del margen, incluso en lugares a donde empataron, en zonas que han sido Milei es un históricamente... fenómeno así? extraordinario en ese sentido, ¿no? Ha llegado porque aparte, yo diría que el 30% de votos que acompañó a Milei en cada instancia es un voto que tiene un fervor, un entusiasmo que tampoco se ve todos los días. Milei ha sacado 56% de los votos, 30 son propios
mucha gente joven y mucha gente de todo el país, de lugares donde ni siquiera Milei hizo campaña. La campaña se hizo por TikTok, la campaña se hizo durante un par de años mostrándose como un panelista, como alguien sin pelos en la lengua, capaz de Sí. decir cosas frontalmente, cosas que la gente pensaba y sentía, ¿no? En ese sentido, Milei ha mostrado tener una capacidad de comunicación extraordinaria, de ideas que eran difíciles también de popularizar, ¿no? Claro. Con mucha inteligencia, cuando él habla de que va a ser un ajuste y más severo que el fondo, pero que el ajuste va a ser contra la casta y lo va a pagar la casta, uno podrá discutir la aritmética de eso, pero el Sí. mensaje Exacto. llegó. Sí, sí, sí. Cuando uno mira y trata de ver qué es lo que hay atrás, yo creo que el primer punto que se discutió si la democracia estaba en peligro, si el triunfo de Milei ponía en peligro la democracia, ¿no? Y es importante si uno quiere mirar la región, ¿no? Hemos visto enormes lugares donde ahora hay inestabilidad, donde había estabilidad, por ejemplo, en Chile y todo lo demás. Y uno podía pensar que Argentina está en camino de sumarse a eso, pero no es tan así. Si uno mira los 5 principales problemas que el votante o el ciudadano argentino considera que está sufriendo, la inflación, la delincuencia, el robo, la inseguridad, la corrupción, la pobreza y los políticos, si hubiera triunfado Massa, hubiera sido un cachetazo, digamos, hubiera sido cancelar cualquier expectativa de resolver estos problemas a favor Ujú. simplemente de aferrarse a algo conocido y desechar Correcto, algo que generaba pánico. Entonces, correcto. finalmente terminó triunfando el cambio y una expectativa de resolver estos problemas. Bueno, de Milei cierta cuando forma, se entonces, presenta, él sí, dice que es el único que puede bajar la inflación. Disculpa, sí. sí. Digo que en ese sentido, la elección de Milei, más de ser síntoma de un peligro a la democracia, te Una enseña expresión de la democracia y te voy a exacto. demostrar por qué. Digamos, 11, esta es una encuesta de la Universidad de San Andrés que no está sospechada de ninguna parcialidad política. Ujú. Solamente 11% de la población en la Argentina está satisfecho con la situación del país. Wow. 64% está nada satisfecho. Nada, exacto. 24% está poco satisfecho, ¿no? Ujú. Un Sí, margen muy grande. Esto no es extraordinario. de ahora. La elección, el cambio que promete una elección es a veces el único momento donde hay una mejora de expectativa. Pero esta es una tendencia muy bien establecida. Y Sergio Massa, él en el año 2022, o sea, antes de empezar la campaña, cuando ya era ministro, dijo muy claro que si la inflación no bajaba, el gobierno no tenía ninguna chance de ganar la elección. Massa hizo una campaña increíblemente creativa, con ingeniería, tirando la casa por la ventana, y pudo Ujú. competir hasta el final, pero claramente no pudo ganar. Y él recibió una inflación donde uno veía con preocupación lecturas de 4 o 5%, y ya hemos tenido 2 meses con inflación arriba del 12%. Y un tipo de cambio en 250 pesos que lo hemos visto en 1000. La gestión había sido horrenda. Massa no es el abanderado que uno pensaría para solucionar ninguno de los problemas importantes, ¿no? Un triunfo de Massa nos hubiera condenado a ver la política como disfuncional e incapaz de resolver los problemas profundos de la población. La confianza en el gobierno está en los niveles más bajos. Este es el periodo de Alberto Fernández y Massa Ujú. hizo campaña en esas condiciones. Massa armó lo que acá llamamos un plan platita, que es básicamente gastar a 4 manos, bajar Sí, impuestos, sí, sí, tomar sí. medidas populistas que Ujú. afectaban la caja con un impacto directo en el último tramo de la campaña. Y él Exacto. logró, en condiciones espantosas, mejorar la confianza del consumidor, como vos ves acá en el último año, ¿no? Es algo increíble, Increíble. mejoró la percepción del consumidor sobre la situación macroeconómica presente y futura. Cuando la Wow. inflación uno la veía, Massa festejó que el año pasado terminamos con una inflación de menos de 100%, ya estamos en una inflación de 140, si Claro. anualizamos 12% mensual, eso da 300 al año. Y aún así, él hacía campaña, ¿no? Bueno, Es algo lo tremendo. increíble es que incluso con esas subidas de confianza coincidentes, Exactamente. no pudo ganar. Exacto. Vos Sí, mirá cómo varió la confianza en la situación macroeconómica, ni siquiera estamos hablando claro. cómo está en el bolsillo, ¿no?
claro. variaciones de arriba del 40% en un distrito que nunca va a votar a Claro, Massa. claro. O Ahora, sea, ¿qué usted resultado me enseña hubo? este gráfico a mí sin decirme que qué Eh, estoy mirando y me preguntas, ¿el candidato ganó la elección? ah, Yo le diría que sí, ¿verdad? Vos mirabas la inflación por otro lado y decías, no puede tener Exacto, ninguna chance. exacto. Yo creo que la democracia respondió y el consumidor tomó el dinero que le daban y las oportunidades, pero votó como quería. Ujú, Si la democracia estuvo en peligro, yo creo que fue cuando uno pensó que esto podía funcionar. Porque esto iba a generar una disconformidad, una insatisfacción, una prueba evidente de que el camino democrático no es el camino para solucionar los principales problemas. En ese sentido, creo que esto ha sido un examen extraordinario y la respuesta fue, finalmente, la gente quería un cambio y votó por un cambio. sí, Prevaleció el lado de la demanda de la ecuación política y no el lado de claro, la oferta, que estaba sí, armando un menú a la medida de la necesidad de Massa y su gente, ¿no? Entonces, el ujú, primer punto para entender es eso. Segundo punto para entender es que el cambio está en manos de un candidato que es un completo outsider, que no tiene ujú, experiencia de gestión, que no tiene equipos, ni políticos ni económicos, que este es un desafío muy grande. El desafío no es muy distinto al que le tocó enfrentar a Macri, a ujú, Mauricio Macri en el 2015. Los problemas son un poco más grandes. No hay reservas en el Banco Central, no hay acceso al crédito, esto no se puede solucionar como hizo Macri, arreglando el problema de la deuda y consiguiendo que le presten plata, es decir, el desafío es enorme. Esta decisión de poner el cambio y la responsabilidad y el futuro del país a un candidato nuevo y sin una estructura, es una decisión del votante que yo creo que objetivamente uno puede decir entraña un gran peligro, ¿no? Enormes riesgos. Es mérito de Milei, en cierta medida, haber convencido a los votantes de que otra solución de cambio iba a ser demasiado tibia, ¿no? Y acá lo que prevaleció es esa voluntad o esa noción de que esto realmente así no sirve, no funciona y no se va a poder corregir yendo a medias, sino que hay que ir a fondo. Eso no está mal. Lo que hay que ver es si este vehículo elegido, si este candidato elegido, tiene la capacidad y la posibilidad de ir a fondo con semejante agenda. Hay que entender que Milei tiene minorías y muy pocos legisladores, el, menos del 15% de ambas cámaras, va a tener que apoyarse, Milei es de esta franja violeta, va a tener que ujú, apoyarse en la gente de Juntos por el Cambio, que son los amarillos, pero Juntos por el Cambio es una combinación de partidos, tiene el apoyo de Macri, pero Macri es solamente el PRO, y los radicales, los dirigentes radicales más bien tomaron distancia, es decir, que ahí queda una ecuación muy complicada. Si no hubiera irrumpido Milei, esta elección probablemente hubiera terminado con un cambio, con la derrota del gobierno, de una manera más contundente y en primera vuelta. Es decir, Milei fracturó la oposición y la habilidad de Massa fue darle aire y estimularlo como para tener ese resultado. Y al fracturar la oposición, Milei consiguió, por ejemplo, que la oposición no ganara la gobernación de la provincia de Buenos Aires, terminó ganando Kicillof. Aun cuando en plena campaña nos enteramos que por su gestión en el Ministerio de Economía, cuando se volvió a estatizar YPF, hay un juicio, se perdió el juicio y va a haber que pagar 16.000 millones de dólares. Aunque la gestión de Kicillof fue muy mala, muy pobre, el voto en la provincia, el voto opositor, se dividió y Kicillof consiguió ganar. Sin esta irrupción de Milei, te decía, el triunfo hubiera sido más contundente, la oposición contaría hoy con las primeras minorías o mayorías en las dos cámaras, tendría los 10 gobernadores que tiene la oposición de Juntos por el Cambio, más el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y no se hubieran perdido ciudades importantes como La Plata, Bahía Blanca y Olavarría, ¿no? ujú, Esto para ponerlo de alguna manera en perspectiva. O sea que Milei tiene que construir. Milei, que no tiene experiencia política, tiene que claro. mostrar dotes de estratega político y construir una plataforma política que le permita pasar por el Congreso una agenda que si se quiere hacer a la medida de lo que se ha prometido, sí o sí tiene que conseguir el aval legislativo, ¿no? El Ujú, otro problema es que Milei, al que vimos que había tapado de violeta, digamos, casi toda la geografía del país, sí, paradójicamente no controla un solo gobernador.
Ni un gobernador. Su campaña provincial, que se separó de la nacional, porque los gobernadores vieron que iba a ser una catástrofe, sobre todo los peronistas, acompañar al gobierno nacional en una misma compulsa, adelantaron las elecciones para no correr el mismo riesgo. Y ahí ganó la oposición de Juntos por el Cambio, que tiene 10 gobernadores. Entonces, Milei no tiene ningún gobernador, creo que tiene 6 intendentes nada más en todo el país, ¿no? Entonces, Milei necesita sí o sí construir una base mucho más amplia de equipos técnicos, de expertos y de apoyos legislativos, que es una tarea esencial para tener éxito, Sí. ¿no? So, Entonces, vamos a ir a ese tema porque mirándolo del extranjero, cuando yo oí durante la campaña, eh, todo lo que Milei dijo de Argentina, de cuál era el problema del país, en mi opinión estaba preciso, correcto, ¿verdad? sí, El diagnóstico estaba impecable. Lo que del extranjero miramos es que las prescripciones, las medicinas y las dosis que quería administrar quizás estaban fuera de serie o no iban a ser posibles. Ya sí. hemos visto un poco de un giro pragmático de Milei, del candidato, ahora el presidente que elegido va a llegar al poder en unos días. Cuéntame de algunos de esos programas y cómo y qué posibilidad tienen de que actualmente puedan salir como política del país. La primera pregunta es, ¿quién es el verdadero Milei, no? Ujú, Si vos adherís a Trump y te conocen por eso, la mitad de Estados Unidos va a estar a tu favor, la otra mitad en contra, ¿no? O un poquito más de sí. la mitad en contra. Ahora, si vos sos coherente, lo primero que haces, aún antes de asumir, no es ir a Estados Unidos y almorzar con Clinton. Y después reunirte con el consejero nacional de seguridad de Biden. Entonces, ¿quién es Milei? Bueno, simpatiza con Trump, sin duda, y lo ha hecho saber. Pero Ujú, es un clon de Trump, para nada. ¿Es un exacto, pragmático? Sin duda, sin duda. Es tremendamente flexible. Milei, en el 2015, cuando ganó Mauricio Macri la presidencia, participó en la campaña como economista de la Fundación Acordar, que trabajaba para la candidatura de Daniel Scioli. ¿Qué tiene Scioli de liberal, libertario, anarcocapitalista? Cero, pero él estaba ahí, con Guillermo Francos, que va a ser ujú, su ministro del Interior, que era el presidente de la fundación, reportaban al hermano de Daniel Scioli, que era además el recaudador. O sea, un perfil muy distinto, ¿no? De lo que vino después. Durante la campaña, en el primer tramo de campaña, el nexo con Massa y con el peronismo no kirchnerista fue muy evidente. ujú, Después del triunfo de las PASO hasta la segunda vuelta, apareció un sindicalista, Luis Barrio Nuevo, que uno diría es de alguna manera la caricatura de casta, que era lo que él criticaba. Y después desapareció y apareció el abrazo con Macri y Bullrich, a quienes había atacado, sobre todo a Bullrich, que era la candidata, ferozmente durante la campaña. Entonces, vimos a alguien capaz de establecer alianzas, de presentar listas de legisladores en las provincias acordadas con los gobernadores peronistas, ¿no? Y ahora tiene un equipo político, digamos, un poco más extenso. Francos ahora ya está trabajando con él. Su ministro del Interior fue funcionario de este gobierno, estaba en el BID. Fue funcionario anteriormente del kirchnerismo, trabajando alineado con Scioli. Eh, Milei se definió a favor de Trump, simpatizando con Bolsonaro, los ha invitado a los dos, pero digamos, ya ha ido a Estados Unidos, que tenía interés en conocerlo y creo yo en saber de primera mano quién era este señor, y ya su primera señal de compartir un almuerzo con Clinton, fotografiarse, mostrarse muy cómodo. Y después ir rápidamente a hablar con Jake Sullivan, que es el consejo que le dio Alberto Fernández, digamos. ujú. Tenés que hablar con él porque él en cierta medida tiene la palabra y va a estar más inclinado, digamos, a aceptarte que el tesoro donde tenés problemas. Y Milei ha pasado y yo creo que ha sorprendido gratamente en el sentido de que no es una caricatura de Trump ni tan cerrado, de que es flexible y creo más, él solo, sin que nadie lo presione, se muestra como un proamericano, pro-Israel, promete hacer un ajuste más severo que el del fondo,
Entonces, viendo los malos resultados que ha tenido el fondo con la Argentina, uno diría, esto es casi como un regalo del cielo, más allá de Claro, la capacidad que tenga, digamos. No hay que correcto. convencerlo, él viene ya convencido y él promete hacer algo más severo y él entiende por qué hay que hacer esto. Y además ha conseguido algo importante, porque el fondo quiere que los programas tengan ownership, es decir, el fondo ya no quiere imponer un programa, ¿no? Exige a los gobiernos que le presenten un programa que primero hagan los gobiernos y que después sea compatible con el fondo. Y claramente más ownership que con Milei no van a encontrar. Y el segundo punto, los programas no van a funcionar si no hay apoyo popular. Y Milei ha conseguido este milagro de tener un gran apoyo popular a una plataforma de campaña que uno puede criticar en muchos aspectos, pero uno no puede decir que Milei no haya dicho, ¿no?, que lo que se propone es hacer un ajuste, que el ajuste tiene que ser fuerte, equilibrar las cuentas públicas. Es decir, todo lo que necesita el fondo está en la campaña y ha sido votado por la población. Y yo creo que en un primer tramo, aun si las cosas son difíciles, va a contar con apoyo de la población. Los Bueno, mercados han y lo respondido favorablemente. extraordinario, José, es las encuestas nos están diciendo que la población de Argentina, especialmente la gente joven, Sí. que dispuestos están a sufrir un periodo malo, sabiendo que esa es la medicina que van a necesitar para el bien largo plazo del país, ¿verdad? Eso es extraordinario, ¿verdad? Es Eso es extraordinario. necesario para este tipo de cambio. Sí, y no es casual. Viene después de 4 años donde quizá lo que se votó fue la posibilidad de encontrar algún atajo que mejorara Ujú. las cosas. Y las cosas no mejoraron, se deterioraron, y creo yo que la gente tiene esto mucho más claro que lo tenía, digamos, cuando le tocó gobernar a Macri, y hubiera podido a lo mejor empujar una agenda similar. Ahora hay una convicción más amplia. Y Milei ha llegado, sin duda, a la gente joven, a los nuevos votantes y a votantes jóvenes que ya estaban de antes, y ha llegado a votantes de lugares recónditos del país, ¿no?, de una manera muy clara, en territorios que normalmente eran cautivos, digamos, del peronismo. Y tienes un voto además transversal de distintas clases sociales, yo diría, que impacta muy fuerte en aquellos profesionales independientes o trabajadores independientes, ahora en esta economía donde hay Uber, hay deliveries, etcétera, y digamos, quien trabaja de eso corre un riesgo empresario casi como si fuera un gran empresario, porque si se levanta a trabajar y trabaja, gana plata, pero si no va, no tiene un salario atado. Y esa gente creo que apoya y entiende, digamos, el mensaje de Milei. Milei ahí ha entrado, yo creo, con una fuerza muy grande. Esto tiene un enorme upside si Milei consigue hacer el delivery de esto. Argentina sin duda está muy regalado. Cualquiera que venga al país se toma un Correcto. taxi, se come un churrasco, se da cuenta que, que los precios no existen, pero eso Correcto. tiene una razón de ser, ¿no? Todo lo que ha venido, digamos, la política en estos últimos 4 años ha sido muy mal. Sobre los planes de Milei que vos me preguntabas, este, acá hay un comentario de Carlos Rodríguez, un economista brillante que formaba parte del equipo de asesores y que, digamos, lo que sugiere es, dice, a ver, leámoslo a Rodríguez: durante varios meses Milei me dijo que ya tenía el ministro de Economía, los equipos técnicos y los fondos para dolarizar, que no precisaba mi recomendado para formar parte de los equipos técnicos, ¿no? Acá hay una especie de ironía, ¿no? Y es muy probable que no tenga ni el ministro lo acaba de nombrar ahora, pero había un nombre fuerte nombrado 2 meses atrás, Emilio Campo, a cargo de la dolarización, que renunció la semana pasada. Los equipos técnicos, cualquiera que indague un poco, no están, hay que armarlos, porque digamos, si usted no confirma al ministro, se hace muy difícil convocar a otra gente, y los fondos para dolarizar, como se pretendía, eso claramente no está, ¿no? Entonces, empezamos con una dosis de improvisación, sí, alta, sí, más alta que lo normal en un gobierno, quizá Sí. lógica pensando que es un partido que arranca de cero, que tiene poca gente, que tenía una gente muy buena para hacer campaña y a lo mejor no tan buena para gobernar, no tiene muchos equipos, no es que lo estén presionando para que absorba gente, es que falta. Yo diría que eso se notó cuando ganó Macri, tuvo que completar 3 gobiernos distintos, porque ganó a nivel nacional la provincia y tenía que mantener la ciudad.
Milei ha ganado algo más acotado, pero tiene menos gente. Y el problema de llevar adelante las políticas es que también las líneas profesionales se han politizado bastante y ahí uno se va a encontrar con gente de línea, pero a lo mejor muy alineada, digamos, con la oposición. Entonces ahí Ujú. hay sin duda un problema. Hubiera sido imposible, creo yo, para cualquiera ganar en estas condiciones y tener completos los equipos, pero también es verdad que en un tema donde no se improvisó, como puede ser el tema de la dolarización, se tomó un curso de acción y se dio cuenta Milei sobre la hora de que ese curso no llevaba a buen destino, ¿no? Yo diría que Milei se ha hecho muy famoso con su famosa motosierra y con la idea de que el ajuste va a consistir en reducir 15 puntos del producto del déficit. Eso suena estrafalario. La contabilidad también genera dudas, porque digamos él está hablando de 5 puntos de déficit fiscal y 10 puntos de déficit de los pasivos remunerados del central, las famosas LELIC, etcétera. Sí, Eso a mi juicio está mal contabilizado. Digamos, las LELIC no dan déficit por la sencilla razón de que se remuneran a una tasa inferior a la inflación. Y por ende, si uno mira el aspecto patrimonial, se van licuando solas. Cada vez son una proporción mayor y son 14 puntos del producto y es mucho más que la base monetaria, porque en realidad el déficit, como no hay quien lo financie, se termina financiando con emisión y después la LELIC absorben esa emisión. Pero si uno controla el déficit, controlaría también el déficit, el problema de las LELIC. Y está mal contabilizar los intereses que uno paga de LELIC como déficit porque no alcanzan a cubrir ni siquiera el ajuste inflacionario. Ese pequeño error o esa pequeña interpretación también genera una duda. ¿Hay una cabal interpretación de esto o hay una mala interpretación? ¿No sería bueno que Milei busque también equipos económicos que él respete y que complementen su visión, a lo mejor haciendo otros comentarios? Yo creo que eso es urgente y muy ujú. importante. Quizá Toto Caputo, que es el ministro, no ajusta del todo a este perfil, pero Caputo puede buscar esa definición. El otro componente que popularizó a Milei, y yo diría, la motosierra fue muy valiosa como activo electoral, por lo Sí, menos hasta las PASO. Cuando Milei empezó a generar temor, desapareció físicamente la motosierra. Siguió el discurso, pero que hubo bajarle un cambio para que la gente más madura aceptara votar por Milei. Es decir, que también ahí, como vos señalabas, hay un Milei distinto que se va acomodando de alguna manera a las idas y vueltas del camino. Eso podría ser criticado, pero creo que en este personaje y en esta situación eso es bueno, esa ductilidad, esa capacidad, sí. creo que es buena. El otro elemento era el elemento de la dolarización, y ahí tenés un gráfico, y el problema es no tenemos dólares, es decir, no podemos hacer... Sí, No podemos sí, dolarizar, no podemos sí, hacer que la gente use zapatillas de Nike, creo que es un ejemplo que daba Alejandro Werner. Si no sí, tenemos fábrica, no tenemos la plata para comprarla, no tenemos. correcto. ¿No? Entonces, sin dolarizar, pretender empujar eso y llevar a una dolarización igual a cualquier tipo de cambio, hubiera generado una hiperinflación. Hubiera generado la inestabilidad que después uno quiere curar con la dolarización. No tenía gollete, pero era lo que estaba flotando atrás de este plan. Y por Sí, ende, cuando ganó Milei, y eso fue una gran paradoja, cuando ganó y nadie lo esperaba, cuando ganó las PASO, la reacción de los mercados fue negativa. Fue de susto, fue de temor. No porque les gustara Massa, sino porque temían a dónde iba a sí, llegar este programa, ¿no? Acá sí. hay una declaración de Milei: cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Eso fue una especie de bomba, ¿no? Que generó un gran temor sobre Milei y yo creo que le jugó en contra en la campaña. Esto cambió cuando Emilio Campo fue desplazado y Milei se inclinó por Caputo, porque la lectura que Sí, hay es, bueno, no es que no se va a dolarizar o cerrar el Banco Central, pero no se va a hacer de inmediato. Esto va a venir exacto. después de un proceso, ¿Qué eventualmente nos si viene. cuenta usted de una dolarización parcial, quizás a donde adopten transacciones en dólares o dejen a las cuentas en dólares, por ejemplo? ¿Que eso es posible? Eso es posible, eso es posible. Hay varias variantes que son posibles, que implicarían, digamos, una señal de que uno está manteniendo la idea, pero que serían distintas y no serían, yo diría, disruptivas en el corto plazo. Cuando uno ve hoy los mercados de futuros, uno ve muy calmo el mercado del dólar,
con una expectativa de evaluación frontal con el cambio de gobierno, pero después con una cierta estabilidad hacia adelante. Eso cambió cuando apareció Caputo y salió la variante más dura de dolarización. O sea que ahí yo diría hay un mensaje tácito que deviene de la gente que se eligió y una interpretación del mercado mucho más cauta y constructiva. Ujú, Hay un Milei que se fue calmando, más mesurado, que hizo un muy buen discurso como presidente electo, sintetizó lo que quiere ser su gobierno en tres pilares: un Estado limitado, chico, que respete ujú, sus compromisos, el respeto a la propiedad privada y el libre comercio, dijo, ¿no? Entonces, el tipo de cosas que cualquiera que conozca, digamos, el paño entiende que van en la dirección correcta para cualquier país, en un grado de generalidad, pero mucho más para la Argentina, que ujú, viene sesgado a un incumplimiento de sus contratos, a una injerencia estatal en niveles que no hemos visto en años, digamos, y a resultados horribles. Y Milei además dijo, con tono mesurado, que la situación era crítica y que no había espacio para las medidas tintas y entonces que hay que aplicar políticas de shock, lo cual es correcto, pero sí pone el foco sobre cuáles son esas políticas, qué también están diseñadas esas políticas. Y en la medida que haya dudas, eso puede generar incertidumbre. Y ahí es donde la figura de Caputo, con un discurso que vamos a ver, algo que ha escrito él en mayo sobre estos temas, creo que sirvió para calmar de alguna manera la ansiedad. Milei dijo que lo que primero había que hacer, que él tenía dos urgencias: la reforma del Estado, y ahí involucraba poner en caja al sector público, y resolver el problema de las LELIC. El problema de las LELIC, a mi juicio, no pertenece ahí, es un problema, pero es un problema derivado de no arreglar el primer problema y que se arregla arreglando el primer problema. Mencionar tanto las LELIC por parte de Milei generó escozor en el sistema bancario, una disminución de las LELIC, que son letras de liquidez a 30 días, y su reemplazo por pases de liquidez, que son lo mismo, pero a un solo día de plazo. ujú. Entonces, de ahí lo importante de que Milei tenga algún contrapunto de alguien que esté como responsable de estas áreas y que vea que cuando hay un exceso, cuando la comunicación es perniciosa, pueda dar, digamos, una alerta o calmar esto. Caputo, antes de ser designado como ministro, tuvo que salir a explicar esto, hablar con los bancos, poner en claro básicamente lo que dijo: la prioridad es ordenar las cuentas públicas, y esa es la prioridad, y que lo que se pensaba hacer con la LELIC no involucraba ninguna cosa traumática, cosa que eso está claro que no es la intención de Milei, pero digamos, lo que no está claro es entonces qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y eso, que en el fondo no es un problema, sería un problema si hubiera una corrida de depósitos bancarios, porque en el fondo todo esto está financiado por los depósitos bancarios, y lo que no ha habido aún en los momentos más álgidos de la campaña fue una corrida, ni de los depósitos en dólares, habiendo pocos dólares o reservas negativas, ni los depósitos en pesos, por la sencilla razón de que hay un control de cambios, hay un cepo que implica que con los pesos no desaparecen a menos que los compre el Banco Central. En realidad, lo que desaparece es su valor real en la medida que la inflación va subiendo. Yo me puedo sacar los pesos que tengo de encima, pero los va a recibir otro, ¿no? Y en el fondo los pesos siguen dando vuelta. Estos son algunos números del ELIC. Sin duda es un stock enorme, pero el problema hay que mirarlo desde otro punto de vista. Yo creo que la urgencia es una sola. La urgencia es este, primero, generar una confianza que en algún momento estuvo en tela de juicio. Yo creo que ya ahora no. Salir de la situación más crítica que nos pudiera llevar, digamos, a una hiper, y ganar grados de libertad para poder hacer otras cosas. Pero, digamos, hoy no es mucho lo que se puede hacer. Hay que ordenar las cuentas públicas sí o sí, porque creo que esa es la razón de ser del gobierno de Milei. Ahí está el corazón de los males, y hay que mostrar no solo la capacidad técnica, hay que mostrar la capacidad política, dado Sí, que la base es muy débil, de armar esto, conseguir la aprobación por el Congreso, porque hacer las cosas por decreto de necesidad de urgencia no van a ser sostenibles, van a ser después frenadas o por la justicia o por el propio Congreso. O sea que sí o sí hay que mostrar la capacidad, por lo menos, de pasar
un paquete relevante por el Congreso, aunque sea un gesto de una única vez del Congreso, y después pari passu, y este es un peso específico que cae muy fuerte sobre las espaldas de Milei, va a tener que demostrar Milei que además de la aprobación política en el Congreso, tiene una aprobación política informal, es decir, que la calle o la protesta no paraliza el país y no impide, no bloquea que estas reformas o estas medidas se ejecuten. Está en la memoria de todos lo que le pasó a Macri, que ganó en Ujú. diciembre de 2015, fue a las elecciones de mitad de término, 2 años después, ganó de una manera contundente esas elecciones, y cuando quiso empezar la reforma jubilatoria, los primeros días del año siguiente, le tiraron, a lo mejor lo recordás, 14 toneladas de piedras, casi naufraga la sesión en el Congreso, y ahí de Ujú. alguna manera el programa chocó, digamos, ¿no? Y reveló que no tenía los márgenes, digamos, de capacidad política para ser muy, muy agresivo. A la par, como no hay reservas, hay que reconstruir, hay que cambiar el sistema cambiario, hay que modificar el sistema cambiario, que es obviamente un engendro a esta altura, con decenas de tipos de cambio efectivos distintos, según lo que uno haga, cuándo, el perfil que uno tenga y con además cepos y restricciones, o sea que ni siquiera si uno lee y cumple con toda la reglamentación, uno sabe que va a concretar una operación, porque puede morir ahí en una zona de desidia. Y claramente lo que hay que hacer es tener una política cambiaria que permita reconstruir la posición de reservas y lo que hoy son reservas negativas, llevarlas a cero y después acumularlas. Y creo que lo que hay que hacer ahora no es tan imperativo, es sacar la amenaza de una hiperinflación, ¿no? Y había que sacar la amenaza de una hiperinflación provocada, digamos, para facilitar la dolarización, que eso fue, digamos, una fuente de incertidumbre que uno no puede culpar a Massa si no hay declaraciones concretas de Milei, está la necesidad de dolarizar que parecía imperativa a cualquier costo, y eso era un elemento muy nocivo. Ahora eso ha bajado sustancialmente la tensión. Cuando uno mira las cuentas fiscales argentinas, el ajuste fiscal, cuando uno simplemente piensa que desde el 2018 perdimos el acceso a los mercados internacionales, y tenemos un problema con la deuda. La Argentina a esta altura ya debería tener un superávit primario, digamos, si uno no tiene un superávit primario, uno se sigue endeudando teniendo un problema de la Sí, deuda. Eso va a haber que hacerlo. En ese sentido, lo que dice Milei es correcto. La pregunta es cómo lo va a hacer y si va a poder hacerlo, pero no si hay que hacerlo. El otro elemento es que tenemos una tasa de inflación agravada por la caída de la demanda de dinero, digamos. Tenemos ciertos fundamentos que permitirían pensar en una inflación más baja que la que tenemos, pero como la gente está corriendo y huyendo del dinero, la tasa de inflación es más alta. Tenemos sí, una variedad infernal de tipos de cambio que lo que terminan diciendo, con una brecha que es 140 o 150%, que hay ahí una inflación reprimida que va a aparecer el momento que se unifique el tipo de cambio, ¿no? Entonces, todos esos son problemas muy grandes. Yo creo que hay que entender que lo primero que hizo Milei fue ir a Estados Unidos, a aclarar las dudas, a hablar con sí. el fondo, aunque no tenga todavía los equipos. Es muy importante la designación de Caputo, aunque no dé el perfil de macroeconomista, porque no lo es, pero Correcto. uno puede pensar, él presidió la filial local de Deutsche Bank, bueno, en última instancia tendrá dotes no solo de trader, sino también de gerenciador, y tendrá que gerenciar un equipo y buscarse, digamos, las funciones que hacen falta. Y en mayo, Caputo y otra gente que va a formar parte de su equipo escribió algo sobre la dolarización, y creo que bueno traerlo a cuento, porque él pone el acento en que la columna vertebral del programa tiene que ser el equilibrio fiscal, que buscar otros atajos, que es lo que la política ha buscado, finalmente no funciona, hay que resolver esta vez el problema de raíz, y eso está sin duda. Habló de las LELIC, pero digamos como una amenaza, es una liquidez que está ahí potencial, que se puede desbordar y es una amenaza, y eso es lo que es, pero no conviene hacer de eso algo más grave. La dolarización, yo creo que por eso lo contactó la gente de Milei, él tenía una visión diciendo, bueno, en un país donde la demanda de dinero es tan complicada y habiendo
participado él de un gobierno que en el último tramo congeló la emisión de dinero y siguió teniendo inflación. Entonces, la dolarización en este tipo de países tiene un rol, tiene un papel, nos puede servir para bajar la inflación más rápido, ¿no? Lo que sí dice Trascartón es que no se puede dolarizar a cualquier precio. No se puede, si Eso, uno no tiene los dólares, uno no puede ir al tipo de cambio que haga que se nivelen las cuentas, porque ese tipo de cambio, si es desaforadamente más alto, va a generar su propia inflación interna hasta equilibrarse. Y esto es sentido común, es elemental, pero esto estaba en tela de juicio, ¿no? correcto, Entonces, en ese correcto. sentido, creo que es muy válido. Y después hace una aritmética, que es la aritmética de qué manera se podría potencialmente dolarizar. Lo importante es que él llega a la conclusión de que un elemento central es tener un superávit primario fiscal, o sea, vuelve a lo fiscal, y en mayo, cuando él no tenía responsabilidad de gobierno, eso hay que entenderlo, en el modelito que él hace, él dice, habría que hacer un ajuste fiscal de 7 puntos del producto y tener un superávit de 2,5. Esto es fácil pensar que es así, va a ser, yo creo que imposible ejecutar, pero creo que lo que se necesita es empezar en este camino, mostrar esas tres cosas, un buen diseño, la capacidad política de pasar esto como Dios manda, en función de las leyes de la nación, aprobado por el Congreso, y después la capacidad política, además, de seguir gobernando, aunque haya quien no esté de acuerdo, aunque la gente proteste, etcétera. Si Ujú. eso se consigue instalar y funcionar, yo creo que lo demás vendrá por añadidura. Ahí creo que si uno pasa estas tres pequeñas pruebas, ahí va a cambiar la opinión de Milei y no va a estar basada favorablemente solamente en su imagen, en los dichos, etcétera, sino en una capacidad de gobierno como nunca ha tenido que gestionar nada, que hoy es lógico que la gente se pregunte hasta dónde llega. El desafío es enorme. Esta es una agenda que yo creo que ningún otro político tomaría con tanto entusiasmo como Milei, y eso es bueno. El otro punto es que Argentina tiene vencimientos que se le vienen encima con el fondo. En el fondo, la actitud de Argentina y de Massa empezó a generar, yo creo, una postura, y eso lo expresó Jay Sheinbaum, que es un hombre del Tesoro encargado de las relaciones internacionales en la región, planteando que el fondo eventualmente, si veía que un programa no se cumplía, tenía que aceptar este, tomar medidas mayores, eventualmente retirarse, aun si eso suponía que el país o un país, que obviamente no nombró a ninguno, pero calzaba, digamos, como un guante la Argentina, a pesar de que un país entonces cayera en atraso, que el fondo no debía tratar de buscar soluciones cosméticas para evitar los atrasos. Y ese mensaje parecía destinado a la Argentina. Mark Sobel, que fue un hombre del Tesoro y ahora maneja un think tank de exfuncionarios que se llama UNFIF, también publicó en Twitter de que el fondo no debería prestarle un centavo más a la Argentina si antes la Argentina no da muestras, digamos, de cumplir con los programas. Entonces es muy importante lo del fondo, creo que es muy importante esta visita, muy importante pasar el examen, digamos, del Consejero Sí, Nacional de Seguridad, y es muy importante ir al fondo. Pero hay que hacer un programa y eso no es fácil y eso no está todavía el equipo, hay que hacerlo. Lo que pide el fondo es lo que plantea mi ley. En ese sentido no debería haber problemas. Los problemas son, yo creo, de implementación. El fondo estuvo muy preocupado por el discurso de Milei, tanto que reflotó 3 o 4 papers diciendo, miren que la dolarización no es una panacea, miren que se puede tener déficit fiscal aunque ustedes tengan una dolarización. Creo que esta línea defensiva, como ha cambiado la posición de Milei, ahora no va a ser tan necesaria. Está clarísimo el problema de financiar el déficit a través del Banco Central a esta tasa de inflación. Este era un camino que no se podía seguir sin terminar en una hiper. Acá está, esto está tomado la revisión del último acuerdo, la importancia que tiene el apoyo político a un plan y el ownership, es decir, el hecho de que el plan sea algo, digamos, generado por el propio equipo. Y en ese sentido creo que Milei es el mejor ejemplo. Nadie puede cumplir mejor que Milei esas dos condiciones.
Y Sí, sin duda, acá hay que equilibrar las cuentas internas, hay que equilibrar el balance de pagos. El balance de pagos es lo que más fácil se va a equilibrar, porque estuvo claramente afectado por la sequía, por una sequía de 3 años, pero que fue particularmente fuerte en esta temporada, con malos precios internacionales. Hay una expectativa de que eso mejore. Hay algunas inversiones en el área, sobre todo de oil and gas, Vaca Muerta, que se han estado haciendo y que pueden acelerarse y que tienen ya resultados, sobre todo en términos de exportaciones de petróleo, muy buenos y de gas que van a ser fenomenales. Eso va a cambiar la balanza de pagos. Y lo hubiera hecho aún si hubiera ganado Massa, y hay otras oportunidades en minería y en muchísimas actividades más que si lo de Milei funciona, ese programa sencillo de tener un Estado chico que respete los contratos, la propiedad privada, ujú, la libertad de comercio. Yo creo que eso, para las elecciones de mitad de término de 2025, que para cualquiera que gane una elección pasa a ser el siguiente objetivo, digamos, creo que dan los tiempos, si a uno le va bien con el manejo fiscal, para que eso a uno le permita llegar bien y bien armado y con chances de incrementar el poder político en el 2025. Hay que ok, hacerlo, ¿no? sí, Milei sí. tiene la ventaja de que está convencido, pero ejecutarlo, no nos engañemos, va a ser una tarea realmente importante. Sí. José, lamentablemente nos hemos pasado y podemos estar hablando aquí muchísimo tiempo, pero tengo que cortar Bueno, porque tengo que cortar en 2 minutos, pero le doy la última palabra sobre esto porque quiero hacer esta pregunta porque hay muchos inversionistas en esta llamada, gente que tienen activos argentinos o quizás lo han capturado recientemente. ¿Qué dices tú del rally en los activos argentinos en las últimas semanas? bastó muy poco, simplemente un resultado y un discurso previsible de Milei para que los activos subieran, en el caso de YPF, más del 40%. Si uno mira la cotización de la bolsa en dólares, hay una suba importante. Esta es la contracara de lo que sucedió cuando ganaron los Fernández. Al día siguiente, la bolsa argentina en dólares valía la mitad. Entonces, en principio, vamos bien rumbeados. Hay que ejecutar, sí, estos elementos. Si hay un principio de ejecución, el rally tiene bastante para recorrer, ¿no? Entonces, en principio hoy es una apuesta, yo diría a partir de valores muy bajos, interesante. En la medida que uno vea que Milei entrega, digamos, un buen programa, arma una base política, le permita pasar un programa básico, a lo mejor no muy ambicioso, pero sólido y relevante, que mejore las cuentas públicas, digamos, 3 puntos del producto genuinos en el primer año, 2 puntos el año siguiente, Ujú, en la medida que uno vea eso y además vea la capacidad de que la sociedad absorba eso y no descarrile por las presiones de algunos grupos que van a existir, en la medida que se vea eso, la Argentina obviamente tiene, cuando uno mira los precios, uno se da cuenta que son precios de liquidación y esos precios de liquidación van a desaparecer. Y muchos de los precios, muchas de las gangas que tiene hoy Buenos Aires, venir, tomarse un taxi por $2, $3, prácticamente se recorre media ciudad, o sí, comerse un churrasco a precios insólitos, esos van a desaparecer también muy rápido. Digamos. La Argentina va a volver a algo más alineado con lo que es su economía como país, sin necesidad de resolver del todo el problema. Yo creo que un principio de ver de que esto se ejecuta le va a dar más upside a los activos de riesgo. La tarea es de largo plazo, no es solamente de 6 meses. exacto. Exacto. Bueno, José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer hablar con Ahmed, usted. lo mismo. Muchas ilustres, yo creo que opiniones y observaciones viniendo directamente de Argentina. Me gustaría hacer esto de nuevo, quizás en un par de meses, a ver cómo anda el programa, ¿verdad? Porque la ejecución aquí es todo. Yo creo que va a ser importante quizás hacer un follow-up de esta llamada, Seguro. quizás en los próximos 6 meses. Yo creo que sí. Bueno, Estoy de acuerdo. perfecto. Muy buenas noches a usted, Un señor, y abrazo. muy buenas noches por acompañarnos. Hasta Igualmente. la próxima. Hasta la próxima, Ahmed. Un abrazo. Luego, hasta luego. Insignia Financial Group LLC comprises a number of operating businesses engaged in the offering of brokerage and advisory products and services in various jurisdictions, principally in Latin America.
Brokerage products and services are offered through Insignio International Financial Services, LLC, headquartered in Puerto Rico, and through Insignio Securities, LLC, headquartered in Miami. Both are members of the Financial Industry Regulatory Authority, FINRA, and Securities Investors Protection Corporation, SIPC. Investment advisory products and services are offered through Insignio Advisory Services, LLC, an investment advisor registered with the Securities and Exchange Commission. In Uruguay, advisory services are offered through Insignio International Asesores de Inversión Uruguay, SA, Insignio Asesores de Inversión Latam, SRL, and Insignio Asesores de Inversión de Uruguay, SRL, in Argentina, and through Insignio Argentina, SAU, and in Chile through Insignio Asesorías Financieras, SPA. Collectively, these 8 operating businesses make up the Insignio Financial Group. To learn more about the broker-dealers, including their conflicts of interest and compensation practices, please go to https://insignio.com/disclosures/ or via www.finra.org. To learn about Insignio Advisory Services and any conflicts related to its advisory services, please see its Form ADV and brochure, which can be found at Investment Public Advisor Public Disclosures website, https://advisorinfo.sec.gov/.